En la novena tarea vamos a aprender cómo crear un documento, pero desde Classroom, concretamente desde esta propia tarea de Classroom. Como veis, no solamente se pueden crear documentos desde Google Drive. El propio Classroom, dentro de sus tareas, podríamos crear nuestros propios documentos. Por ejemplo, aquí, como la tarea es crear un documento y editarlo, le daríamos a este botón y elegiríamos documentos. También veis que podríamos crear otro tipo de archivos. Le damos a documentos y se nos va a crear un documento. Este documento directamente, aunque no lo veamos, se va a ir a la carpeta de Classroom dentro de nuestro Drive, ¿vale? Aunque no lo veamos, lo tenemos ahí. Voy a abrirlo, para eso pincho sobre él y ya vais a ver que lo primero que me aparece es mi nombre, ¿vale? En este caso estoy como Icaslea, pero aparecería vuestro nombre y lo que es el título de la tarea, ¿vale? Con lo cual no tendríamos ni que ponerle ningún título. A continuación lo que vais a hacer aquí es explicar cuáles son los usos de Drive que le vais a dar, ¿vale? A partir de ahora. Por ejemplo, para guardar archivos, ¿vale? Y documentos, para compartir con compañeros archivos y documentos, ¿vale? Archivos, carpetas, ¿vale? Lo que queráis. ¿Qué es lo que tenéis que hacer una vez escritas la información que queráis, ¿vale? Donde me vais a explicar para qué usaríais Drive, lo que vais a hacer es cambiarle el formato. ¿Cómo se cambia el formato? Pues, por ejemplo, podríamos centrarlo. Para eso pinchamos en este enlace, o sea, en este icono, y lo podríamos poner centrado. También le podemos cambiar el tamaño desde aquí, o el tipo de letra, o incluso ponerle en negrita o en otro color. Ponerlo como queráis, ¿vale? Esto es un poco libre, pero sí tenéis que editarlo o darle un tipo de formato. Una vez que hayáis hecho esto, lo que vais a dar es al botón de presentar y de esta forma me llegará a mí la notificación de que ya habéis hecho la tarea. Le doy a presentar y ahora vais a ver cómo me sale si quiero realmente entregar la tarea. Le doy a entregar y ya no haría falta volver a darle al botón de entregar, ¿vale? Aquí ya aparecería como que está entregada la tarea. Y con eso habríamos terminado esta tarea. Para que veáis por curiosidad, este documento que habéis creado automáticamente desde Classroom, ¿vale? En el Drive lo tenéis guardado en la carpeta Classroom, que no lo habéis creado vosotros, se os ha creado automáticamente. Dentro en este caso es un Classroom de prueba que he hecho, pero lo veis que aparece aquí, ¿vale? A vosotros os aparecerá dentro de esta clase, ¿vale? De EAE-HLE. Si pincháis dentro veréis que aparece el documento que acabáis de crear. Y nada más.